¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Bueno, ¿todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, lo escucho muy bien. Bueno, listo, largamos. Hoy la clase que vamos a ver es sobre el análisis o las características fundamentales de los estudios en políticas públicas. Así que bueno, vamos a ir ahí. Listo. Primero hay que empezar por dar una definición del tema, que acá está. Es un autor norteamericano que se llama Thomas Dye y que escribió un libro fundamental de políticas públicas en el año 1978, año en que Argentina salió campeón del mundo, creo, ¿no? Bueno, de fútbol. Entonces, ¿qué dice? La política pública es todo aquello que el gobierno decida hacer o no hacer. Entonces, fíjense lo que dice este muchacho, Thomas Dye, en la definición de políticas públicas. Políticas públicas es todo aquello que un gobierno, fíjense la palabra gobierno y no Estado, el gobierno decida hacer o no hacer. Bueno, primero tenemos que hacer dos distinciones acá al respecto de lo que están viendo en la pantalla. Fíjense que política pública, por un lado te dicen, es todo lo que se decida hacer o no hacer. Con lo cual quiere decir que hay políticas públicas por acción, cuando el gobierno decide hacer algo con un problema, y también por omisión. Hay políticas públicas por omisión cuando el gobierno dice, no, de ese tema yo no quiero saber nada, no quiero hacer nada ni moverme. Entonces hay políticas públicas por acción y por omisión. Por ejemplo, en el liberalismo clásico hay mucho de políticas públicas por omisión, porque el liberal clásico dice, ese problema es del mercado, no es del Estado. Ese otro problema es del mercado, no es del Estado. Es decir, hay mucha política de omisión en el liberalismo clásico. ¿Me siguen? ¿Por qué? Pues si no es un tema, no tiene que intervenir nada el Estado. El Estado no tiene nada que hacer en ese tema. Con lo cual eso se llama política pública por omisión. Es cuando el gobierno decide no hacer algo con un problema. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué el gobierno decide no hacer algo con un problema? Uno, porque no lo considera un problema, lo que estuvimos hablando del liberalismo, dice, no, tal problema yo no lo considero un problema, eso es otra gente, que yo no tengo nada que intervenir, que se arregle el mercado con ese problema. ¿Me siguen? Entonces, de alguna forma es, el gobierno no interviene porque no lo considera un problema, ¿eh? La otra es porque no quiere intervenir en ese problema, me van siguiendo porque sabe que es para líos mayores o que no puede o que lo excede, ¿eh? Y el otro tema es que no conozca qué es lo que pasa ahí. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un gobierno es responsable de una inacción si conoce que hay algún problema. Es como decir, nadie es culpable de aquello que no conoce. Si no, yo digo, ¿cómo no sabías que cayó un meteorito en tal localidad de Formosa y no hiciste nada? Ni sabía que había caído un meteorito. ¿Me van siguiendo? Entonces, uno es responsable de cosas que están dentro de tu área de funciones en el gobierno si vos considerás, si tenés la información de que pasó algo. Si ignorás que pasó algo, digamos, no podés ser culpable. Ahora, si ya sabés que pasó ese algo y no moviste un dedo, ahí sí es política pública por omisión. ¿Me siguen? Entonces, para omitir, primero hay que saber. Segundo, para omitir, ¿se entiende? Primero hay que saber y segundo tiene que estar la voluntad de no intervenir. Pues no, no, ese tema a mí no me corresponde. Listo, entonces tenemos política pública por acción y política pública por omisión. La de omisión ya la vimos. Política pública por acción es cuando el gobierno decide hacer algo en concreto con un problema. Cualquiera, el que ustedes quieran. O sea, fíjense, por ejemplo, el caso Macri, que no podía declarar porque no estaba relevado de las obligaciones que implicaba la ley de inteligencia, y Alberto Fernández tuvo que firmar un decreto para que pudiera. Ahí tenés política pública por acción, ¿no? O la política de control de precios, eso es política pública por acción. ¿Me siguen? Que sea bueno o malo no importa, estamos hablando cuándo es por acción y cuándo es por omisión. Entonces, de alguna forma, ahí está. Entonces, política pública es todo aquello que el gobierno decida hacer o no hacer. Ahora, momentito. Vamos a hablar entonces por qué hay gente que dice gobierno y hay otros que dicen Estado en esta misma definición. Bueno, vamos a aclarar un poquito. El estudio de política pública que vamos a entender nosotros acá es el que entiende de gobierno. O sea, nosotros intentamos hablar de gobierno. Cuando uno habla de Estado, está hablando de una cosa un poco distinta. O sea, estamos hablando, por ejemplo, el barco tiene una tripulación.
¿Me siguen? O sea, un barco tiene una tripulación que puede cambiar de un puerto al otro, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado es como si fuera el barco. El gobierno es como si fuera la tripulación. Entonces, el gobierno es el conjunto de gente que tiene a su cargo por un tiempo determinado manejar un Estado. ¿Me van siguiendo? La noción de tripulación y buque. O sea, el buque es lo permanente, lo que puede cambiar las tripulaciones. O sea, un gobierno, se lo elegís democráticamente y puede durar 4 años, puede durar 8. ¿Me siguen? De alguna forma, el gobierno es la gente que está a cargo de manejar el Estado por un tiempo determinado. Y los gobiernos cambian. Por algo los estados siguen, los problemas siguen y los gobiernos pasan de alguna forma. Entonces la noción de gobierno es el conjunto de gente que está a cargo de dirigir un estado durante un tiempo determinado. Bien o mal, acá no estamos hablando que lo hagan bien o mal, ¿me siguen? Acá estamos hablando que el gobierno, digamos, hay gobiernos buenos y gobiernos malos, perfecto. Bueno, esos gobiernos son el grupo de gente que tuvo a su cargo por un tiempo determinado manejar un estado. Por eso hay gente que distingue entre políticas estatales, que son las políticas que tienen una continuidad a lo largo del tiempo. Vieron que dice política de Estado, hacen falta política de Estado, y otras cosas que se llaman políticas gubernamentales, que son las políticas características de un gobierno. No sé si me van entendiendo hasta acá. ¿Va bien la cosa entonces? Nosotros vamos a estudiar lo que se llama políticas gubernamentales. O sea, políticas que hacen los gobiernos cuando llegan al poder, que implementan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce como políticas públicas. Generalmente hablamos de políticas gubernamentales. Ahora, ustedes vieron que hay una queja o un reclamo que siempre dice, en Argentina no hay políticas de Estado. En Argentina no hay políticas de Estado. Momentito, les digo, yo Argentina tiene 4 o 5 políticas de Estado. Primero, de las más importantes que hay, es la Ley de Educación Primaria Gratuita y Obligatoria 1420, que se la conoce como la Ley Avellaneda, por el cual la educación primaria era obligatoria en la Argentina desde el año 1900, un poquito antes. ¿Me siguen? O sea, Argentina fue el primer país latinoamericano en hacer que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria para toda la población. Esa ley continúa vigente, esa ley continúa, digamos, la Argentina mantiene esa intención de que la primaria, la educación primaria sea gratuita y obligatoria. Por más que haya deserción, por más que en algunos lugares la educación primaria sea de mala calidad, no importa. En la Argentina hubo una ley, 1420, que fue una política de Estado y sigue siendo de mantener obligatoria y gratuita la educación primaria y secundaria también. Entonces, de alguna forma, ahí tienes una política de Estado. Otra política de Estado argentina es la política nuclear. Por ejemplo, Argentina es el país de América Latina que tiene más cantidades de centrales nucleares. Vamos por 3 centrales nucleares y se va a construir una 4ª. Es decir, la política nuclear argentina viene aproximadamente desde el año 1950 hasta acá. Otra política de Estado es la política antártica argentina. Argentina es un país que desde 1904 tiene una base en las Islas Orcadas, reclama el territorio antártico, etcétera, etcétera. Es una política permanente, lo mismo que de Malvinas. O sea, ha habido una política de Estado respecto de la Antártida y las Islas Malvinas. Prácticamente desde 1833 que la Argentina reclama las Malvinas. Me van siguiendo, pero de alguna forma, para que vean, ahí hay una política de Estado. Entonces, y la otra es la política satelital. Argentina es el único país de América Latina que tiene 6 satélites en órbita. Eso es porque desde 1983 empezó una política de desarrollo satelital que la lleva a su cargo el INVAP, que es una empresa estatal, en mezcla de la provincia de Río Negro y mezcla del Estado Nacional. El INVAP pone satélites en órbita cada tanto, y buenos. ¿Me siguen? La Argentina tiene 6 satélites. Entonces ahí tenés una política de Estado. Con lo cual, cuando te dicen, no, porque siempre nos agarra la cosa depresiva, ¿no? Que no, es una mierda esto. Bueno, no tanto. Decir, mira, tenemos 6 satélites en órbita, venimos haciendo mierda a la moneda hace años, eso es cierto, ¿no? Pero mira, tenemos satélites en órbita, centrales nucleares, tenemos, ¿no?, una política antártica desde 1904 bastante consistente, tenemos una política educativa primaria y gratuita en todo el territorio. No es moco de pavo, ¿no? Me siguen por más que estemos mal en lo económico ahora. Les quiero decir, hay alguna política de Estado, ¿no? Entonces, respecto a las políticas gubernamentales, es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Me van siguiendo? Entonces, ya les dije,
Lo que vamos a ver ahora es políticas públicas, es todo aquello que el gobierno, o sea, el staff que dirige un Estado, decida hacer o no hacer. Acá no decimos nada de la calidad, ni de la coherencia, ni me siguen, estamos hablando de lo que es la definición. Una política pública es algo que un gobierno decide hacer o no hacer. Y ya les expliqué, por omisión, o sea, cuando el gobierno omite, la primera cosa que hay que ver, ¿usted sabe que tiene un problema ahí? Sí. Si sabía, está haciendo política por omisión. Si no sabía que había un problema, no te puedo culpar a alguien de algo que no conoce. Si no, serías culpable del choque de meteoritos en Marte, cualquier cosa. Bueno, listo. ¿Se entendió hasta acá esta primera parte de la definición? Entonces ahora, esperen que vuelvo acá. Acá está la filmina en la cual yo les cuento lo que recién les amplificaba, ¿no? Bueno, hay políticas públicas por acción y por omisión, hay que distinguir entre Estado y gobierno. Nosotros ahora estamos hablando de políticas públicas en el sentido gubernamental. No te voy a hablar de las políticas de Estado, que eso ya se entendió que son políticas que se han mantenido permanentemente. Bueno, ahí está. Por ejemplo, hay una política típica de los rusos. Ustedes saben que Rusia es un país que en el 91 se fragmentó, dejó de ser la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Rusia tradicionalmente tuvo una obsesión con llegar a los mares cálidos, o sea, porque ellos la parte norte del país se le congela en invierno. Durante 6 meses, el mar Báltico, toda esa parte que está en los puertos rusos, si vos querés, sobre el Báltico, se les congelan. Por eso siempre la obsesión de ellos era llegar al Mar Negro, al Mediterráneo. Siempre la obsesión de Rusia era llegar a los mares cálidos del sur del país, para poder exportar mercaderías todo el año desde allí, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Entonces siempre Rusia tuvo una obsesión por la península de Crimea. O sea, por eso vieron que hubo un quilombo muy grande con Crimea. Rusia siempre reclamó para sí la península de Crimea, por más que estuviera dentro de Ucrania, que era otro país amigo o parte de la Unión Soviética. Cuando hubo lío en Ucrania, los rusos no dudaron en invadir eso, hicieron un referéndum, etc. Bueno, fue una política permanente de Rusia llegar a los mares cálidos. Y Crimea significaba llegar a los mares cálidos. Está hasta ahí para que se vayan entendiendo. Entonces, política de Estado son esas políticas permanentes que pasa incluso de un régimen no democrático a un régimen democrático. O sea, es una decisión de un Estado de tener tales logros. Bueno, ¿listo? Vamos hasta ahí. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, acá está. Cuando uno habla de políticas públicas, está hablando de lo que se conoce como la decisión pública, ¿no? O sea, si yo voy a estudiar cómo decide un gobierno, es típico estudio de políticas públicas. ¿Cómo? En el sentido de proceso estamos hablando, no en el sentido de calidad. Porque te dice, un gobierno decide como el orto. No, eso no es política pública. Vos decís, no, mira, yo te voy a contar el proceso por el cual pueden haber decidido mal, pero te cuento el proceso. O sea, cada decisión pública tiene un proceso detrás. Eso es lo que hacen los estudios de política pública, ¿no? Y acá volvemos a Robert Greene, que es un profesor americano, que el tipo dice que vos generalmente podés explorar un tema cuando no conocés y no hay datos respecto de él, podés describir un tema cuando tenés algunos datos y contarme cómo funciona el proceso, y podés explicarme un tema cuando conocés cómo funciona y me decís, mira, la causa de este problema es tal cosa. ¿Me siguen? O sea, Robert Greene dice, en política pública vos podés hacer 3 cosas. Explorar cuando no tenés información de cómo se decide, describir cuando tenés alguna información de cómo se decidió algo, y explicar cuando tenés un montón de información, mira, esto lo decidieron por tal tema y se decidió así. ¿Me siguen? Es un poquito para pintar, darle un dato de color, que pasa con cualquier tema. Por ejemplo, vos en ciencias sociales tenés estudios exploratorios, que son los que se hacen cuando no hay información de ese tema. Estudios descriptivos son los que podés hacer cuando tenés algo de información de cómo es ese problema. Y los estudios explicativos es cuando ya vos conocés bien ese tema y podés decir, mira, A tiene que ver con B, B es la causa de C, etcétera, etcétera. ¿Se entendió hasta ahí para poder pasar de Filmina? Listo. Entonces ahora les voy a contar dónde nacen los estudios de políticas públicas. Los estudios de políticas públicas nacen en un país hermano del norte que no es Bolivia. Nacen en Estados Unidos, ¿no? Nacen luego de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos,
empiezan a ver que ellos habían entrado con un gobierno más chico, pongámosle con una entidad estatal más chica, y salieron de la guerra con un Estado más grande. O sea, un americano te decía, caramba, yo entré a la guerra con un gobierno que gastaba por 100 mil millones de dólares, le doy una cifra X, ¿no? Y salgo de la Segunda Guerra con un Estado que gasta 130 mil millones de dólares. ¿Me siguen dónde está el problema que decían ellos? Entonces, lo que tenemos que hacer es explicar cómo se producen las decisiones públicas. Porque si yo entré con un gobierno que gastaba 100 mil a la guerra y salgo con un gobierno que gasta 140 mil, alguien me tiene que explicar por qué pasó eso. Y tienen que ser los estudios de políticas públicas. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empieza en Estados Unidos una necesidad de explicar cómo se producen las decisiones públicas. Pero cuidado, no decían, explícame cualquier cosa. No. Explícame desde el punto de vista del proceso real. Es decir, los tipos decían, el manual de instrucción cívica ya lo tenemos. El presidente manda un proyecto de ley al Congreso, el Congreso lo aprueba y el presidente luego reglamenta una ley. Eso lo tenemos todo, el manual de instrucción cívica. Entonces, ¿qué decían en Estados Unidos en los 50? Explícame cómo se produce la decisión pública en concreto. ¿Se entiende? Vamos, entonces toma casos concretos, explícame procesos concretos, estudiame procesos de decisión concretos, mostrame regularidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta que se hicieron los estudiosos de políticas públicas era cómo se produce la decisión pública. Y ahí nacen los estudios de políticas públicas. Nacen sobre todo en las universidades de la costa este de Estados Unidos. Ahí es donde empiezan los primeros estudios en la década de 45, 50, ahí, ¿no? Decime cómo se producen las decisiones públicas. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque, digamos, los estudiosos americanos, los académicos veían que habían entrado con un gobierno más chico, que gastaba 100 mil millones, y salieron de la guerra con un gobierno que gastaba 140 mil millones. Había otros problemas que tenía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, los países que son potencia, cuando van a las guerras mundiales, generalmente mueven toda una maquinaria industrial y que terminan teniendo más plata de la que entraron. Vecinos, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial le metió tal ímpetu a esa industria interna que crecieron un montón. Desde ahí, de ese excedente estatal que tenían, terminan pagando la reconstrucción europea, que era el Plan Marshall. Los Estados Unidos acumuló tanto dinero en la Segunda Guerra Mundial por el esfuerzo que realizaron, ¿no? Y encima ganaron, que significó que tenían muchísimo dinero, y de ahí dijeron, bueno, vamos a reconstruir Europa. Le damos un préstamo, le damos un crédito que se llama Plan Marshall. Ese Plan Marshall permitió reconstruir Alemania, permitió reconstruir a Japón, permitió reconstruir a Francia. El Plan Marshall es una cantidad de dinero impresionante que volcaron los norteamericanos en esa reconstrucción europea. Por supuesto que después le volvió plata. ¿Me siguen? Pero te quiero decir, los tipos como potencia habían acumulado un montón de guita. Y eso también es la preocupación de los estudios de políticas públicas. Contame cómo se producen las decisiones públicas para poder estudiarlas, para poder saber si estamos yendo bien, mal. Bueno, entonces, primer pregunta que se hacían los estudios de políticas públicas era esa. ¿Cómo se produce la decisión pública? Entonces, ¿qué te pedían? Explorar cómo se produce la decisión pública, describime cómo se producen las decisiones públicas, explícame cómo se producen las decisiones públicas. Y siempre focalizando sobre los gobiernos. Explícame cómo se produce la decisión pública del gobierno de Carter. Explícame cómo se produce la decisión pública en el gobierno de Alberto Fernández, que es un lío explicarlo profundamente, pero no importa. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces la primera pregunta que se hace en los estudios de políticas públicas es esa. ¿Cómo se producen los estudios de políticas públicas? Bueno, ¿dónde empiezan los estudios de políticas públicas? Empiezan en las escuelas de gobierno y ciencia política que tienen los norteamericanos. En esas escuelas de gobierno y ciencia política es donde nacieron los primeros estudios. Justamente empecé, bueno, a ver cómo se produce la decisión pública, estudiemos esto, escribamos de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Brevemente, con el correr de los primeros años, automáticamente también las escuelas de economía empiezan a explicarte cómo se producen los estudios de política pública. Y de ahí, desde la ciencia política y la economía, se van pasando a distintas disciplinas, el derecho, la administración,
etcétera, etcétera. Pero los estudios de políticas públicas nacen en las escuelas de ciencia política o las escuelas de gobierno que tienen los americanos. Bueno, entonces ahí ya está, ahí les explicamos de dónde nacen los estudios de políticas públicas. Les explicamos la primera pregunta. Pero también en Estados Unidos, con el correr del tiempo, aparece la segunda pregunta que buscan los estudios de políticas públicas. La segunda pregunta que buscan responder es ¿cuál es el impacto de esas decisiones públicas? ¿Me siguen? O sea, ¿cuál es el impacto de esa decisión gubernamental? El impacto es lo que se entiende como la consecuencia. ¿Me siguen? Entonces, la segunda pregunta que se hace en los estudios de políticas públicas es decime cuál es el impacto, cuál es la consecuencia de esa decisión pública. Primero me explicaste cómo se arma la decisión. Segunda pregunta que me tenés que responder es cuál es la consecuencia o el impacto de esa decisión. A partir de ahí empiezan a haber impactos previstos, impactos no previstos de políticas públicas, impactos mediatos, impactos inmediatos. Me siguen, empieza una serie de cosas, pero sea como sea, tienen que tener en claro que la primera pregunta es cómo, y la segunda pregunta que se preguntan los estudios de políticas públicas es ¿cuál es el impacto? Vieron que los economistas hablan de análisis de impacto. Bueno, es eso. El análisis de impacto es estudiar cuál es la consecuencia. ¿Por qué es tan importante la consecuencia? Ahora les voy a dar un ejemplo. Las consecuencias de políticas públicas, muchas veces, muchas decisiones que se toman, tienen en cuenta algunos efectos, pero no todos. O sea, toda decisión política tiene algún efecto imprevisto. Y ahora les voy a dar algún ejemplo. En el caso estadounidense, si ustedes vieron las películas americanas que describían la década del 60 en Estados Unidos, era la lucha de Martin Luther King, la década de Kennedy, la lucha por los derechos civiles. Si vieron las películas americanas, por ejemplo, a los negros americanos, a los afroamericanos, los habían mandado a la guerra, ¿no? Y los tipos volvían a sus estados, generalmente del sur, y le decían, no, usted no puede estar en un bar junto a un blanco. Pero yo fui a la guerra, pago mis impuestos, combatí por este país y no me dejan ir a ver un recital de rock al lado de un blanco. ¿Cómo puede ser? O sea, lo vieron en varias películas, se ve esto muy clarito, ¿no? Década del 60. Bueno, es lo que hizo que el gobierno federal americano en la década del 60 adoptó un montón de decisiones para hacer racialmente más integrado a Estados Unidos, ¿no? Entonces tomaron, por ejemplo, les doy una decisión que se estudió mucho en el mundo educativo. En el mundo educativo americano, al afroamericano no le permitían asistir a la universidad en los estados del sur. El tipo decía, pero yo pago mis impuestos, pues quiero ir a la universidad. No puede. Y le decían, ¿por qué? Porque es negro. ¿Y dónde está escrito que un negro no puede estudiar? ¿No? Entonces, de alguna forma había un mecanismo de segregación, un mecanismo de discriminación, ¿no? Entonces obliga al gobierno de Kennedy a sacar una ley, un acta, por el cual las universidades tenían que tener un cupo racial. ¿Qué quiere decir esto? Ese cupo decía, si el 20% de la población norteamericana es de origen afroamericano, toda universidad americana tiene que tener por lo menos 20% de estudiantes afroamericanos. ¿Me siguen? Con lo cual, esto se implementó. Se implementó, pero empezó un quilombo también terrible, porque había gente que decía, caramba, a mí me dejaron afuera habiendo aprobado, o sea, yo aprobé, me saqué un 4 en el examen, ¿no? Decía alguno de una familia blanca del sur, y me dejan afuera de la universidad. Y viene un afroamericano que saca nota menor que yo y entra por el cupo racial. Es injusto, me están desigualando, etcétera, etcétera. Entonces, para que esto te pasa cada rato en el Estado, ¿me siguen en un gobierno? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Empiezan a estudiar cuál es el impacto de esa política pública. Muchas veces un impacto no tiene que ver con lo previsto, sino también con lo imprevisto. Es decir, los Kennedy sacaron, sobre todo Kennedy, John Fitzgerald, sacó esa ley queriendo buscar una universidad norteamericana más integrada. Y no lo logró en las primeras épocas, porque lo que hizo se llenaron de juicios, porque había un montón de gente que quedaba afuera y entraba gente que no estaba capacitada para ir a la universidad. ¿Me siguen? Pero como había una ley tenía que cumplirla. Ahora, ¿por qué estos grupos no llegaban? Muy sencillo, imagínense que el grupo afroamericano lo habían, digamos, primero eran tradicionalmente más pobres que los grupos de blancos. Segundo, como no les permitían ir a la universidad, no tenían universitarios de los cuales nutrirse, no tenían ejemplos para seguir. ¿Me van siguiendo?
O sea, cuando hay un grupo socialmente postergado, significa que fue excluido, y no solo excluido del dinero, de la capacitación, de la cultura, de las rutinas, etcétera, etcétera. Con el correr del tiempo empezó a haber universitarios afroamericanos, con el correr del tiempo empezó a haber hasta presidente afroamericano como fue Obama. Pero les quiero demostrar que Estados Unidos fue un país que en los 60 era racista, y tuvieron que, y ahora sigue siendo en parte, ¿no? Pero en los 60 tuvieron que sacar leyes. Les cuento algo más. En el año 63 había una ciudad en el sur, en Alabama, que creo, bueno, no me acuerdo el nombre, pero no le permitía votar a los afroamericanos. O sea, busquen cualquier lugar de Argentina que no se le hubiera permitido a alguien votar por cierta condición racial. ¿Me siguen? Yo no digo que seamos un país que respeta todo, pero tampoco teníamos esa discriminación absoluta que tenían, para que se vean. Estados Unidos llega a la Luna en 1969. Bueno, en 1969 en el suramericano continuaban teniendo discriminación racial fuerte, con grupos como el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, para que vean, ahí hay un problemita bastante grande. Entonces, de ahí, de estudiar qué pasaba con la decisión pública y cuáles eran las consecuencias, surgen los estudios de impacto de políticas públicas. Es decir, decime cuál es la consecuencia de esta decisión. Y ahí empiezan a estudiar, bueno, la decisión prevista era esta, pero lo que pasó fue esto. Entonces, de alguna forma, los estudios de consecuencias o impacto buscan relevar tanto los efectos previstos como los imprevistos. Y de esta escuela del efecto previsto y imprevisto salen años más tarde los estudios de evaluación de políticas públicas. Es decir, cuando vos querés saber las consecuencias de una política pública, tanto prevista como imprevista, vas a terminar haciendo un estudio de evaluación de políticas públicas que ahora está un poco de moda. Eso. Bueno, vamos hasta ahí, ¿se va entendiendo entonces? Bueno, vamos a ir ahora entonces un poco a las características que tienen los estudios, las características fundamentales. Entonces, primero, yo ya les dije, voy a agarrar por la multidisciplina. Yo les conté ya que los estudios de políticas públicas nacen en la ciencia política, pero se van pasando a la economía, a la administración, a la arquitectura, etcétera, 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 ¿no? Entonces, quiere decir que los estudios de políticas públicas que hay hoy en día son multidisciplinarios. Quiere decir que hay múltiples disciplinas que te explican cómo se hace una decisión gubernamental. Por ejemplo, el urbanismo. El urbanismo es una rama de la arquitectura que estudia cómo se desarrollan las ciudades en base a las decisiones públicas. Entonces un urbanista te dice, mira, el plan de desarrollo de tal ciudad fue tal y tal, entonces mira cómo crece la ciudad hacia el río y cómo el oeste es un poco... Bueno, el urbanismo hace excelentes estudios de políticas públicas porque te explica cómo crece una ciudad en base a las decisiones. Luego está la informática también, todo lo que ahora ven como ciencias de los datos, te puede explicar perfectamente cuál es la consecuencia de una política pública. La sociología, el derecho, la administración, es decir, el estudio de políticas públicas hoy en día ya es de carácter multidisciplinario. Perfecto, sigamos. Como es multidisciplinario, es multimetodológico también. ¿Por qué? Porque si hay múltiples disciplinas que pueden estudiar las políticas públicas, significa que hay múltiples métodos para aplicar en los estudios de políticas públicas. Es decir, uno puede hacer estudios de políticas públicas utilizando números bien cuantitativos o puede utilizar palabras y hacer estudios de políticas públicas cualitativos. Es decir, y puedo mezclar los dos, lo cuanti y lo quali. Es decir, los estudios de políticas públicas hoy son multimetodológicos porque utilizan tanto números como palabras. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Entonces, primer característica, son multidisciplinarios. Si bien se empezó en la ciencia política, hoy en día ya el estudio de políticas públicas confluyen múltiples disciplinas que los pueden hacer. Y segundo, por esta característica de multidisciplina, son multimetodológicos. Podés usar números, podés utilizar palabras y hacer excelentes estudios de políticas públicas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo dos características? ¿Sí? Bueno, listo, seguimos avanzando. Y acá viene el centro de lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? A ver, cuando uno habla de políticas públicas, habla de problemas públicos o cuestiones públicas. ¿Me van siguiendo? Yo les dije, el problema que tenía la Universidad Norteamericana era la discriminación contra los negros. Listo, entonces hablar de esa política pública vas a hablar de discriminación. Cuando uno habla de políticas públicas,
siempre estás hablando de una cuestión, un problema o issue. En inglés, issue significa cuestión. ¿Me siguen? Entonces, cuando hablas de la política discriminatoria, estás hablando de la discriminación. Cuando hablas de la política de subsidio, estás hablando de subsidio. Es decir, en políticas públicas siempre tenés que centrarte en la cuestión que se está debatiendo. ¿Me siguen? ¿Pero por qué? Todos nos centramos en cuestiones, sí, pero esperá. Porque en políticas públicas, una vez que identificás claramente el problema que se debate o la cuestión que se debate, no es que vos lo congeles, porque eso me lo tenés que explicar en un proceso. ¿Me siguen? Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de cuestiones o issues. Y la cuarta característica sería, pero ese issue, esa cuestión, ese problema, no permanece congelado. Es un proceso. Ese problema se agrava, se soluciona, se divide, se estanca. Es decir, entonces vos, cuando hablas de políticas públicas, me decís, estamos hablando del problema del aborto. Perfecto. ¿Cuándo me está hablando? ¿Una vez que estuvo aprobado el aborto? ¿Una vez antes? O sea, vos tenés que aclarar de qué cosa estás hablando cuando hablas de aborto. ¿En qué etapa? ¿Dónde? ¿Qué parte del proceso? ¿Me siguen? Entonces acá hay dos características centrales. Primero, cuando uno habla de políticas públicas, habla de un problema o una cuestión o un issue concreto. Por ejemplo, hoy, inflación. Inflación, inseguridad, son temas característicos de políticas públicas. Pero vos a su vez te decís, está bien, pero usted, ¿cuándo me habla de inseguridad? No, mire, bueno, le cuento, esto viene de antes, hace 15, 20 años que vemos que vienen creciendo los indicadores de inseguridad, bla, bla, bla. Entonces ahí, primero, me identificaste bien el problema, segundo, me identificaste bien un proceso. Ahí tenemos dos características claves de los estudios de políticas públicas. Uno, identificar bien el problema de qué estamos hablando. Dos, identificar el proceso que sigue o que siguió ese problema. Ahora acá algunos me hacen una pregunta siempre. ¿Y lo que va a pasar a futuro es parte de los estudios de políticas públicas? No. Los estudios de políticas públicas son siempre en base al pasado o lo que está pasando. Esas cosas futuristas, tipo en el futuro vamos a andar todo volando y todo eso, los estudios de políticas públicas no se hacen cargo de eso, porque no tenés la evidencia suficiente para decir que eso va a pasar. ¿Me siguen? Entonces, de alguna forma, vos siempre, como en todas las ciencias sociales, o en la economía lo mismo, vos querés hacer ciencia, tenés que hacer ciencia sobre lo que pasó o lo que está pasando. Si vas a hablar del futuro, estás en problemas porque es empezar a hacer futurología. Y cuando uno hace futurología, se te puede escapar la tortuga, la podés pegar. Yo siempre les doy, por ejemplo, no hubo un solo politólogo que predijera la caída del muro de Berlín, aunque le parezca mentira. La crisis financiera del 2008, de las grandes burbujas, no hubo casi ninguno que publicara nada diciendo, cuidado que va a explotar toda esta burbuja. ¿Me siguen? Es decir, las cosas así premonitorias generalmente no se ven tan claro en ciencias sociales. Es decir, pero de alguna forma retomemos el tema. Vos en políticas públicas hablás sobre lo que pasó o lo que está pasando. Lo que va a pasar entra en el terreno de TUSAM o de la futurología, etcétera, etcétera. Bueno, y luego la quinta característica, que hay una sexta también que yo después le agrego, pero vamos a la quinta ahora. Harold Lasswell, que está escrito ahí en pantalla, era uno de los padres fundadores de los estudios de políticas públicas. El tipo decía que para hacer un estudio de políticas públicas tiene que contribuir a la democratización. Ahí está mal escrito, dice democratización, está mal eso. Déjame ver si lo puedo arreglar ahora. No, no lo puedo arreglar ahora, lo tengo que arreglar después. Entonces, ¿qué significa que tiene que contribuir a la democratización? El tipo dice, los estudios de políticas públicas tienen que servir para que las sociedades sean más democráticas y no menos democráticas. Ahí, si bien yo estoy de acuerdo con esa idea, desde el punto de vista científico está mal formulada. Porque siempre cuando querés hacer ciencia, tenés que distinguir entre el ser, cómo las cosas son, y cómo crees que las cosas deberían ser. ¿Me siguen? O sea, una cosa es el ser, otra cosa es el deber ser. Todos creemos en un deber ser y es muy bonito el deber ser, pero si vos estás haciendo ciencia me tenés que explicar cómo las cosas son, no cómo las cosas deberían ser. ¿Me siguen? O sea, entonces cuando Lasswell se manda con esta frase, ¿no? Los buenos estudios de políticas públicas tienen que contribuir a la democratización. Le decían, che, yo estoy de acuerdo y es muy bonito, pero ahí estás confundiendo ser con deber ser. Y el estudio de política pública, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo son
las decisiones gubernamentales, no cómo deberían ser. ¿Me van siguiendo? Lo agarran por ahí al agua. Le dice, dejate joder, vos sabés mucho, pero estás pifiando acá, hermano. Le decía. Y el tipo decía, ¿yo? Sí, vos. Bueno, y ahí le dijeron de todo, pobre el agua. Pero ahí está, o sea, la premisa esa. ¿Y saben dónde se ve muy clarito esto? Si ustedes toman la estructura de un decreto, van a ver que el decreto empieza por visto y considerando, generalmente. Visto tal cosa. O sea, la parte fáctica, la parte del ser, generalmente está en el visto y considerando el decreto. Y después viene la parte resolutoria. Dice, el Poder Ejecutivo resuelve, o el Poder Ejecutivo decreta. ¿Me van siguiendo? Creas el programa materno-infantil para buscar la igualdad entre los niños y bla, bla, bla. Ahí te aparece la decisión, te aparece el deber ser. ¿Me siguen a dónde vamos? Pero de alguna forma, en este plano se le criticaba esta premisa a Harold Laswell. El ser versus el deber ser. Bueno, hasta ahí estamos yendo bien. Esperen que vamos. No, esto no me interesa. Entonces, a ver, esperen. Entonces acá vamos a ir haciendo una especie de recapitulación parcial y ahora seguimos con algunos de los modelos. Perdón, en la lista en la lista de las clases que sigue, ¿el modelo secuencial lo tenemos? ¿Está enumerado o no? El modelo secuencial de políticas públicas. ¿Puede alguno revisar el cronograma de clases y me dice? Así no le saco el tema a un ayudante. Sí, profe, si no me equivoco es el último tema. Listo, perfecto. Así yo les muestro uno o dos modelos hoy para que vean cómo es esto, ¿no? Listo. Vamos, perfecto. Gracias por la aclaración. Entonces acá ya de alguna forma les mostré las características de los estudios de políticas públicas. Ya les conté. Entonces básicamente es multidisciplinario, multimetodológico, basado en cuestiones, issues en inglés, ¿no? O problemas públicos, y luego te explico el proceso que siguió ese problema. ¿Me van siguiendo? Y que después hay una premisa que dice que tienen que integrar a ver, perdón, o sea, tiene que distinguir entre el ser y el deber ser. ¿Me siguen? Hay que distinguir el ser y el deber ser. Los estudios de las políticas públicas tienen que explicarte cómo las cosas son y no cómo las cosas deberían ser. Bueno, vamos hasta ahí. Entonces ahora les voy a mostrar algunos de los modelos que hay. Lo que ustedes tienen frente a sí ahora es el tema de las distintas corrientes que hay. Acá vamos a ver más adelante el modelo secuencial y creo que también tenemos el modelo en la coalición defensora de Sabatier. ¿Alguien me puede decir si tenemos a Sabatier en la lista que sigue? Así no les explico un modelo que está después más adelante. Sabatier, el modelo de las coaliciones defensoras. A ver, déjame ver si está. No, no está. Perfecto, perfecto. No se hagan problema. Entonces hoy, si ustedes quieren, podemos explicarle el modelo de Sabatier, que vendría a ser el modelo. Mira, le puedo explicar muy abuelo de pájaro dos modelos hoy. Uno, el modelo que más me gustaría explicarles es de los subgobiernos, para que se entienda. ¿Ven el cursor ahí si yo lo muevo así? ¿Sí o no? Sí, se ve. Listo. Vamos a ir a ver este modelo de los subgobiernos, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir el modelo de los subgobiernos? Muy sencillo. El modelo de los subgobiernos es uno de los primeros modelos que aparece y que dice lo siguiente: ningún gobierno gobierna solo, dice esto. Ningún gobierno gobierna solo, todo gobierno gobierna en una alianza y contradicción de grupos distintos. Entonces, ¿qué dicen los subgobiernos? Las sociedades no están compuestas solamente de individuos, están compuestas por diversos grupos. Vas a ver que hay sindicatos, vas a ver que hay empresarios, vas a ver que hay clubes de fútbol, vas a ver que hay empresas, hay grupos de rock, grupos de lo que vos quieras. ¿Me siguen? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Muy sencillo. Lo que quiere decir esto es lo siguiente. Quiere decir que toda sociedad está compuesta por múltiples grupos. De hecho, si ustedes lo piensan, la mayoría de ustedes pertenece a varios grupos.
¿Quién no? Capaz que es hincha de algún club tipo Lanús. ¿Me siguen? ¿Quién no es parte de una asociación religiosa? ¿Quién no es parte de un partido político? ¿Quién no? O sea, la verdad es que la mayoría de nosotros pertenecemos a varios grupos al mismo tiempo. El tema es que no le damos bola a todos los grupos al mismo tiempo. Uno dice, no, yo pertenezco a muchos grupos, pero le doy bola a estas 3 cosas en mi vida y listo. ¿Me siguen? Bueno, ¿qué dice la teoría? Bueno, las sociedades están compuestas por múltiples grupos, tal cual yo les dije. Y el gobierno justamente gobierna en alianza con muchos de esos grupos, y también hay un montón de grupos que se les oponen. ¿Me siguen? O sea, ¿qué quiere decir esto? Te muestra que hay como coaliciones. Fíjense, tomen un gobierno peronista típico, van a ver que generalmente tiene detrás grupos de los sindicatos, tiene grupos de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Cuando llega la otra coalición al poder, van a ver que generalmente tienen atrás a los empresarios, tienen fundaciones detrás, me van siguiendo, es otra cosa. Entonces, ¿qué dice la teoría? Ningún gobierno gobierna solo. Gobierna en alianza con un grupo, con distintos grupos sociales, y gobierna también en contradicción contra distintos grupos sociales. O sea, hay una coalición oficialista y una coalición opositora, por decirlo de alguna forma. ¿Se va entendiendo? Bueno, listo. ¿Y qué más dicen? El individuo no está solo. El individuo es parte de un grupo. Y esos grupos lo disciplinan al individuo. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Vos imaginate que si yo soy contador y hago lo que quiero. No, momentito, te van a decir. Acá hay un colegio profesional. Usted tiene que pagar la matrícula para que pueda fraguar balances y hacer toda serie de trapisondas como contador. Pero es el colegio el que usted viene acá a firmar y paga en el colegio. ¿Me van siguiendo? Es decir, los individuos, al pertenecer a ciertos grupos sociales, son disciplinados por esos grupos sociales. Para bien o para mal, Bueno, vos querés ser parte de la barra brava de Chacarita, listo, tenés que venir los domingos a cantar en la cancha con nosotros, venir a la barra brava, a poner unos pesos, me seguís, vamos a apurar cientos gente. Es decir, cada grupo de alguna forma te disciplina y de alguna forma condiciona tu comportamiento. ¿Me siguen? Bueno, vos querés ser religioso, listo. Bueno, tenés que creer en Dios, tenés que venir a misa, tenemos que hacer esto, seguir los mandamientos. Es decir, cada grupo de alguna forma disciplina a su individuo. Lo disciplina porque le da pautas, le dice, no, esto acá no se puede. Si un cura empieza a decir, yo no creo en Dios, y flaco, va a tener que irte. Acá el ABC era creer en Dios primero. Bueno, entonces para que vean cómo los grupos te van disciplinando de alguna forma. E incluso los grupos de rock. No, loco, vos querés ser parte del grupo de rock, listo, te tiene que gustar la guitarra distorsionada, te tenés que ir a recitales cada tanto, ponerte la remerita negra, etcétera, etcétera. Bueno, los grupos de alguna forma disciplinan a sus miembros. Y esos grupos compiten entre sí, dice esta teoría. ¿Por qué compiten entre sí? Y compiten por influir sobre el gobierno. Vos vas a ver, por ejemplo, para la ley de aborto, o sea, hubo un montón de grupos, de organizaciones feministas, ciertos partidos políticos que hicieron presión o hicieron lobby o apoyaron al gobierno para sacar la ley de aborto gratuito. ¿Me van siguiendo? Entonces quiere decir que de alguna forma esos grupos aportan ideas, aportan apoyo, se alían al gobierno o critican al gobierno de turno. Bueno, pero acá viene otra pregunta. Entonces, si la sociedad está integrada por múltiples grupos, explíquenme por qué la sociedad no explota, decían. Muy sencillo, decía Truman, que eran los autores de esto, ¿no? Muy sencillo, existe un molde democrático. ¿Qué es un molde democrático? El molde democrático son muros invisibles que le trazan límites a los distintos grupos. Y si algún grupo se va de mambo, digamos, se va por fuera del muro, muy sencillo, la sociedad deja de apoyarlo y empiezan a ser perseguidos por delincuentes, criminales, extraviados, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense que hubiera un grupo caníbal hoy en día que come gente, ¿me van siguiendo? Van a ver cómo enseguida la sociedad le dice, no, ¿cómo canibalismo? Eso no va, eso es de precolombino, te dejaste de joder, eso es ilegal, te vamos a perseguir, ¿me siguen? Entonces, ¿qué dice la teoría de subgobiernos? Que existe un molde democrático por el cual los comportamientos no deseados por la sociedad son perseguidos. ¿Me van siguiendo? En alguna forma existe ese molde democrático que lo que lleva a que la sociedad dice, no, usted no puede justificar cualquier cosa.
Entonces, para que el molde democrático, de alguna forma, es ese límite al accionar de los grupos. Miren que muchas veces estos grupos se pueden ir de mambo. Por ejemplo, en la Argentina en los 70, muchos grupos guerrilleros mataban un montón de gente. De hecho, era terrible lo que fue la década del 70. Sin embargo, la sociedad argentina se fue corriendo, y a esos grupos los fueron dejando fuera de la ley, de alguna forma. ¿Me siguen? Entonces, de alguna forma, para que vean, existe un molde democrático. Por ejemplo, no hay nadie en la Argentina que pueda decir que la inflación es buena. O sea, de alguna forma hay un consenso social, hay un molde democrático que dice, no, la inflación te complica la vida, te hace decrecer la economía, empobrece a los que ganan menos dinero, bla, bla, bla. Bueno, eso es el molde democrático, son esos consensos en los cuales una parte de la sociedad traza límites. Y este es el tema. Por ejemplo, hoy el molde democrático en las cuestiones de género se corrió muchísimo. Había perfectamente gente que podía tener declaraciones completamente machistas décadas y décadas atrás. ¿Me siguen? Hoy en día tener comportamiento, digamos, y declaraciones fuertemente machistas te lo penalizan. Dicen, no, este es un representante del patriarcado, déjate joder, no se puede. ¿Me siguen? De alguna forma, ahí estamos hablando del molde democrático. Bueno, entonces, ¿qué dice la teoría de los subgobiernos? Ningún gobierno gobierna solo. Gobierna en alianza o en contradicción con distintos grupos de interés. Acá está. Bueno, ¿qué es un grupo de interés y qué es un grupo de presión? Les quiero aclarar ahora. Bueno, un grupo de interés es un grupo de gente que comparte un objetivo, comparte un interés. Por ejemplo, la promoción del ferromodelismo. ¿Vieron los que hacen maquetitas de trenes y arman trencitos? Eso es un grupo de interés. También puede ser cualquier cosa, cualquier grupo que se nuclee en torno a un interés, para los libros se llama grupo de interés. Ahora, ¿qué pasa si ese grupo de ferromodelismo dice, vamos a pedir una ley para promover el enseña del ferromodelismo en los colegios primarios, así a los chicos les enseñamos cómo armar trencitos? Bueno, ahí pasa a ser un grupo de presión. ¿Me siguen? O sea, cuando ese grupo de interés decide, vamos a pedirle al gobierno que intervenga, le tengo un proyecto de ley para presentarle, ahí pasa a ser grupo de presión. Entonces, grupo de interés es cuando el grupo comparte un interés. Grupo de presión es cuando va a hacer lobby, va a hablar con tal ministro, presenta un proyecto, empieza ahí está. Por ejemplo, un grupo empresario que no está haciendo lobby, dice, no, vamos a hablar de tal tema, vamos a hablar de los impuestos, bla, bla. Ahora, en el momento que ese grupo empresario dice, bueno, vamos a presentar un proyecto de reducción de impuestos frente a la Cámara para que... Bueno, ahí pasa a ser grupo de presión. Bueno, entonces, pero siempre lo que tiene en cuenta el enfoque de los subgobiernos es que hay grupos de interés que pasan a ser grupos de presión cuando se acercan al gobierno o para criticar, o para pedir, para negociar, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Hay grupos que están inquietos y grupos que no. Punto. Esta teoría no se nos voy a decir, voy a ir a la otra ahora. Entonces saltamos. Ese enfoque que les dije es de los años... Espera. 50, decía, profe. Perfecto, muy bien. Vamos a ir ahora a uno de los últimos modelos que hay, que es el enfoque de las coaliciones defensoras, ¿no? El enfoque Advocacy Coalition Framework se llama, pero se lo conoce traducido al español como enfoque de las coaliciones defensoras. Este enfoque es muy interesante porque ya los tipos no te hablan tanto de gobierno, te hablan de coaliciones. O sea, imagínate que vamos a hablar del aborto, ¿no? Entonces el tipo dice, bueno, en torno al aborto vas a tener 2 o 3 coaliciones que se pelean siempre. A ver, cuénteme, ¿cuáles son las 3 coaliciones? Las agrupaciones que están a favor del aborto, las agrupaciones que están en contra del aborto y la coalición médica. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, los que están a favor y los que están en contra ya lo sabés. La coalición médica es la que te dice el aborto no es un problema de libertades feministas ni de cuestiones religiosas, es un tema médico. Entonces yo tengo derecho a pedir una ley de aborto que contemple los intereses de los médicos porque es un tema médico. ¿Me siguen? Los que están a favor del aborto dicen, no, que la iglesia no se meta con mis ovarios, tengo derecho a decir libremente, ¿no? ¿Me siguen? Y lo otro, no, es una cuestión de fe, el aborto no podemos permitirlo porque... Bueno, perfecto. Entonces las coaliciones defensoras, ¿qué dicen? En políticas públicas
hay 2 o 3 coaliciones que compiten por influir sobre un tema, que compiten en definir un tema. Que el tema en este caso es el aborto. Entonces el tipo dice, quiero sacar una ley a favor del aborto, y el otro, no, quiero impedir esa ley a favor del aborto. ¿Me siguen? Y los médicos dicen, sí, yo quiero una ley para hacer aborto, para hacer un aborto realmente legal, prolijo. No es un tema ni de libertad individual, ni es un tema religioso, es un tema médico, no hinchen las pelotas, dice. Bueno, vamos hasta ahí, listo. Pero toda la explicación de las coaliciones defensoras se basa en la capacidad de aprendizaje de esas coaliciones. ¿Qué dice esto? ¿Vieron esas 2 o 3 coaliciones que hay en torno a los problemas públicos? Sí. ¿Y qué dice esta gente? El que escribe esto se llama Paul Sabatier, con S. Paul Sabatier, ¿qué dice? ¿Vieron esas 2 o 3 coaliciones? Bueno, las coaliciones aprenden. ¡Wow! ¿Cómo es eso, Sabatier? Sí, esas coaliciones aprenden. ¿Y saben cómo aprenden? ¿Cómo? Cada coalición le contesta a los argumentos de la otra con información técnica. Y la otra coalición les responde con más información técnica. Entonces, ¿y cómo entonces se produce el aprendizaje? Muy sencillo. Vos tenés que explicar cómo fueron cambiando los argumentos de la coalición 1 con respecto a los argumentos que le decía la coalición 2. ¿Me van siguiendo? Es como que en el debate, con el tiroteo que se van dando de argumentos y de información técnica que se van tirando por la cabeza, Sabatier te dice, ¿ves? Las coaliciones fueron aprendiendo. Y ahora les voy a dar un ejemplo, pero aguántenme, así les explico bien el esquema. Entonces, ¿qué dice el enfoque de las coaliciones defensoras? A las coaliciones defensoras se las llama el enfoque cognitivo. ¿Por qué? Porque te explica una política pública en base a cómo fueron aprendiendo las coaliciones la una de la otra en el debate. ¿Se entiende dónde vamos? Dice, mirá los argumentos de la coalición número 1, cómo mejoraron. Y mirá los argumentos de la coalición número 2, cómo mejoraron también. A la pelota. Quiere decir que hubo un aprendizaje. Entonces quiere decir que yo te puedo explicar una política pública por el proceso que se fueron tirando información técnica por la cabeza ambas coaliciones, y vos viste cómo fueron progresando los argumentos. Van a ver que después le doy un ejemplo para que vean cómo se entiende clarito. Vamos, ¿se va entendiendo hasta acá lo que yo quiero mostrarles? Bueno, ¿qué más dice Sabatier? Bueno, se me corrió. Se puso loca la planilla. Ahí va, aguante que lo vamos. Tac, 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 tac. Acá está. Y ahora la otra pregunta que es de Sabatier. ¿Y quiénes integran estas coaliciones, Sabatier? Dice, bueno, es muy sencillo. Las coaliciones están integradas por distintos grupos, individualidades. Es decir, dentro de una coalición puede entrar un partido político, pero también periodistas famosos, artistas, filósofos. Es decir, una coalición es un grupo de grupos, gente, partidos, que se nuclean detrás de una idea, para impulsar esa idea. Por ejemplo, detrás del aborto tenías un montón de agrupaciones, parte de partidos políticos, individuos famosos, artistas, mujeres relevantes. Es decir, una coalición está integrada por múltiples grupos e individualidades, y también organizaciones. Y otra coalición también puede estar integrada de esa forma. Entonces, de alguna forma, bueno, ¿y qué más dice Sabatier? Bueno, ¿viste esas 2 o 3 coaliciones que se pelean en torno a un problema? Sí, le decís vos. Esas coaliciones compiten entre ellas. ¿Para qué? Y para influir sobre la decisión pública. Cada cual quiere sacar una ley que le parezca favorable a sus intereses o que le plantee sus objetivos. ¿Me van siguiendo? Los no abortistas querían una ley que prohibiera el aborto. Los abortistas querían una ley que lo permitiera. Y la coalición médica quería una ley que legislara un aborto clínicamente, desde el punto de vista, con todas las condiciones médicas y bla, bla, bla. ¿Me siguen? Entonces las coaliciones compiten entre sí. Luego, acá viene lo que dice Sabatier. La información técnica juega un rol importante en cada coalición. Por eso hay que analizarlo cuidadosamente, dice el tipo. La coalición antiabortista le tiraba algún informe muy, muy bien fundamentado a la coalición no abortista. Y la coalición abortista le tiraba otro informe por la cabeza fundamentando por no. Y la coalición médica les tiraba otro informe técnico por la cabeza. Entonces Sabatier dice, por eso tenés que analizar la información técnica que se tiran por la cabeza en el debate.
¿no? Porque dice, mira, acá tengo un argumento contra vos, esto, el otro, y van intercambiando. Fíjense, acá Sabatier también dice, en un momento el tipo dice, cuando escribe, entonces una política pública, ¿cuál es un plazo de tiempo importante para estudiarlo? 10 años. Según Sabatier, por lapsos de 10 años, se puede observar cómo cambian teorías, cómo cambian visiones, cómo crecen las coaliciones o cómo decrecen. Les voy a dar un ejemplo. En el caso de la ley de convertibilidad, yo primero me cagaba de risa cuando leía a Sabatier que decía 10 años es un buen periodo para ver el cambio de teorías y bla, bla, bla. Bueno, yo apliqué el enfoque de las coaliciones defensoras sobre la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad duró 10 años y en la ley de convertibilidad argentina había dos grupos. El que está a favor de la convertibilidad, que decía, mirá, ya la aplicamos una vez en la historia, en 1890 y pico hubo una ley de convertibilidad argentina y en la década del 90 hubo otra ley de convertibilidad y no fue bien, esto que el otro, bla, bla, ¿no? Y había una coalición anti-convertibilidad, decían sí, pero es un tipo de cambio muy ficticio porque no permite devaluar, no puede ser que el peso argentino tenga el mismo valor que el dólar americano porque es irreal, una moneda refleja el nivel de competitividad de un país, que el peso argentino valga $1 es una cosa irreal. Y aparte estábamos teniendo inflación en dólares, aunque me parezca mentira, en la convertibilidad hubo una baja inflación, pero en dólares, con lo cual quiere decir que necesitamos una moneda propia para devaluar, que no esté atada. Bueno, esas dos coaliciones que compitieron a favor y en contra de la ley de convertibilidad en 1991, terminan compitiendo en el 2001 por la salida de la convertibilidad. Y si uno estudia los argumentos que tenían al principio, en 1991, y los argumentos que daban en el 2001 o en el 2000, observamos que habían crecido en una calidad terrible lo que los tipos argumentaban. Quiere decir que había pasado lo que dice Sabatier. La información técnica la tenés que tener muy en cuenta porque las coaliciones, al pelearse la una con la otra, al debatir, se van tirando información técnica y vos, cuando ves cómo se fue creciendo y cómo se fue puliendo esa información técnica, estudiaste cómo se aprendió en una coalición de ese debate, cómo fueron aprendiendo ambas coaliciones. Entonces dice, qué interesante, dice. Bueno, y Sabatier dice que los valores generales de la sociedad, ¿no?, y la Constitución tienen que ser consideradas. Esto, chocolate por la noticia, le decimos a Sabatier acá. ¿Por qué? Y siempre en políticas públicas la Constitución traza un límite, los valores generales de la sociedad te trazan un límite, vos no podés hacer lo que querés en políticas públicas. Entonces, de alguna forma, tenés ciertos límites sociales. Bueno, sigamos ahora. Bueno, y acá está lo que es interesantísimo de Sabatier. El tipo dice, cada coalición de la que les estuve hablando, ¿viste? Yo te hablé que hay 2 o 3 coaliciones, a veces en torno a un tema. Bueno, esas coaliciones tienen una estructura de la siguiente forma, de 3 anillos. ¿No? Un anillo así, otro, como la escarapela argentina. Imagínense la escarapela argentina, bueno, típico enfoque de 3 anillos. Vamos al círculo de adentro ahora. Dice, entonces las coaliciones tienen una estructura de valores compartidos. O sea, cuando vos estás en la coalición que está a favor del aborto, es porque compartís el valor del aborto. ¿Me van siguiendo cómo es el tema? El valor o el ideal del aborto, lo que sea. Bueno, ¿me siguen? Acuérdense que valores son los ideales o creencias que tienen los grupos sociales. Puede haber valores para un grupo que son disvalores para el otro, pero para la ciencia, valor es el ideal que tiene ese grupo. Perfecto. O la creencia. Listo. Entonces, ¿qué dice Sabatier? Bueno, cada coalición tiene una estructura de 3 anillos de valores. Primer anillo es lo que él llama el deep core o corazón profundo. Es donde están los valores centrales de esa coalición. Por ejemplo, Milei está siempre ahí, la libertad, libertad, libertad. O sea, el que te habla de ese valor es el valor central de esa coalición que es indiscutible. Vos a Milei no lo vas a convencer de que la igualdad es importante. Y lo agarrás a Breckman, esta piba, y te habla de igualdad, igualdad, igualdad. Y la libertad, anda a cagarte, dice, ¿me siguen? Es que de alguna forma dentro del Deep Core, cada coalición, están los valores centrales que esa coalición jamás te va a negociar. Dentro de una coalición religiosa, ese valor central, ¿cuál es? La creencia en Dios. Si no, yo la verdad, mira, soy católico, pero no creo en Dios. Dejate hinchar, y lo central acá, ¿se entiende cómo es el tema? Entonces, dentro del deep core o del corazón profundo de esa coalición,
están los valores centrales. ¿Qué te dice Sabatier? Ni loco te pares ahí para discutir una política pública. ¿Por qué? Y anda a convencer a uno de Boca que River juega mejor, o anda a convencer a uno de River que Boca... ¿Se entiende dónde vamos? Es el valor central que no puede negociar. Pero, dice Sabatier, pero hay un segundo anillo. Acá se llama Policicor o anillo de políticas públicas. En el anillo de políticas públicas sí se puede discutir algo. ¿Por qué? Porque en el anillo de políticas públicas vos te pones a discutir, bueno, ¿cómo organizamos tal tema? ¿Cómo armamos un plan de asistencia a la mujer soltera? ¿Cómo armamos un subsidio para tal cosa? Dice, en el Policicor ya no estás hablando de valores centrales. En el Policicor estás hablando de cómo organizás algo. ¿Me van siguiendo? Con lo cual, si querés hacer algún acuerdo de políticas públicas entre las dos coaliciones, tenés que plantarte en el Policicor, te dice Sabatier. Y ahí negocian las dos coaliciones. Y luego hay un tercer anillo, que es anillo de aspectos secundarios. Son temas que, si bien tienen que ver con el problema, no tienen un aspecto relevante. ¿Me vas siguiendo? Es decir, por ejemplo, vos podés decir, bueno, los médicos que practiquen aborto se tienen que vestir con guardapolvos verde para que se distingan. ¿Me seguís? No tiene que ver o sea, si bien puede tener que ver con el tema, no es central. O sea, no te vas a pelearte por el color del guardapolvo de los médicos que realicen aborto, es una tontería. ¿Me siguen a dónde vamos? Entonces repasemos. Cada coalición se nuclea en torno al Deep Core, que es el valor central que los agrupa. Luego hay un segundo anillo, o sea, primer anillo así chiquitito, segundo anillo más grande, ¿me siguen? Y tercer anillo más grande. Es decir, entonces primero, los valores centrales. Segundo, el anillo de política, espera que se me piantó. El anillo de políticas públicas, el Policicor. Tercero, los aspectos secundarios. Bueno, listo, aguanten. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahora? Bueno, lo que estoy diciendo es muy sencillo. Quiere decir Sabatier que cada coalición tiene núcleos centrales, tiene un anillo de políticas públicas, o justamente policy es políticas públicas, ¿no? Y tiene un anillo de aspectos secundarios. Ahora, Sabatier cree que en políticas públicas se puede negociar. Cree que en políticas públicas hay que hacer negociar las 2 o 3 coaliciones para llegar a un acuerdo. ¿Y quién es el que tiene que hacer negociar a la gente, Sabatier? Y el gobierno, puede ser. ¿Me van siguiendo lo que hace Sabatier? O sea, Sabatier imagina lo que se llama en políticas públicas brokers, en inglés, o mayoristas, o jueces puede ser también, ¿no? Y cuando vos le preguntas, ¿y quiénes pueden ser los jueces de políticas públicas, Sabatier? Te dice, las universidades o los organismos científicos. Perfectamente las universidades o los organismos científicos pueden hacer debatir a las dos coaliciones y pueden, de alguna forma, ¿me siguen? Llegar a algún consenso en políticas públicas. Listo. ¿Cómo llegamos a esos consensos, Sabatier? Muy lindo. Dice, ya hacemos esto. Primero hay que juntar a las dos coaliciones para que debatan entre ellos. Sí, vos decís, perfecto, la juntamos. ¿Y luego qué hacemos? Listo, nos ponemos de acuerdo en un indicador cuantitativo. Fíjense lo que dice Sabatier. Nos podemos poner de acuerdo en un indicador cuantitativo que diga cómo medir el problema por el cual discutimos. Si nos juntamos a discutir de la pobreza entre dos coaliciones, dice Sabatier, tenemos que elegir un indicador cuantitativo que refleje el problema. Así podemos evaluar si las medidas que adoptamos mejoraron la pobreza o la empeoraron. ¿Se entiende dónde vamos? Entonces el tipo dice, en políticas públicas puede haber jueces, puede haber mayoristas. ¿Quiénes son esos mayoristas, brokers o jueces? Las universidades o los organismos científicos. Tienen que ser respetados por ambas coaliciones y tienen que sentarse a negociar. Listo. ¿Y qué tiene que hacer el broker? Tiene que establecer un indicador en común entre las dos coaliciones para medir el problema. Y luego empiezan a discutir. Ahí va la información técnica 1, ¿qué le respondes vos? Te respondo tal cosa. Y de alguna forma Sabatier imagina políticas públicas negociadas y políticas públicas que tienen cierto aprendizaje de los grupos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese es el tema. Yo les comenté que hice este estudio para la convertibilidad argentina. Sí, lo hice. Y en Argentina funcionaba todo tal cual decía Sabatier, Se había producido un gran aprendizaje a los 10 años de la convertibilidad. Era impresionante lo que se había avanzado. Lo que fallaba en la Argentina era el broker.
Es decir, nosotros salimos de los problemas por explosión. Es como que explota toda la mierda y bueno, nuevas elecciones y cambiamos, ¿no? Entonces, vos lo que ves es eso. Pero, por ejemplo, en otros países desarrollados se ve que las coaliciones pueden mediar, llegan a acuerdos, etcétera, etcétera. Acá en Argentina funcionaba todo tal cual, decía Sabatier, menos el broker. O sea, tenemos que trabajar sobre eso, cómo armar de alguna forma mediadores de políticas públicas o cómo lograr que el sistema genere consenso sobre políticas públicas para de esta forma tener decisiones más estables, permanentes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces de alguna forma ahí les expliqué el modelo de las coaliciones defensoras. Acuérdense, se lo llama el modelo cognitivo de políticas públicas porque te explica una política pública por el aprendizaje que fue teniendo cada coalición. Entonces te dicen, mira, la coalición del aborto, mirá lo que te decían antes de la ley, mirá lo que decían después de la ley. O sea, vos al mostrar cómo fueron creciendo en los argumentos, de alguna forma vas mostrando cómo esa coalición aprendió. E incluso cuando sale la ley, fíjate vos lo que las dos coaliciones aprobaron, o que las dos, o sea, vos en la ley también, cuando sale una ley, de alguna forma es una especie de contienda entre varios grupos. Mirá vos en la ley cómo terminó saliendo este choque de posturas que hubo. ¿Me siguen? Entonces, ese es un poco lo que haría Sabatier. Entonces, repasando el enfoque de las coaliciones defensoras. ¿Por qué se llama coaliciones defensoras? Porque te explica qué defiende cada coalición. ¿Y cómo me explica lo que defiende cada coalición? Te lo explica por el aprendizaje que tuvo. ¿Me van siguiendo? O sea, cómo cambió la información técnica. ¿Y quién regula ese debate? Ese debate lo regulan organismos universitarios o los brokers o mayoristas. ¿Y dónde se aplica esto? En los países desarrollados van a ver que hay varios casos de esto. Sabatier era un experto en estudios medioambientales y Sabatier siempre aplicaba este enfoque donde había dos coaliciones que decían ¿hay que forestar tal zona de California o no? Se sentaban con las dos coaliciones, buscaban un indicador para medir el problema y se ponían de acuerdo en una política. Y lo hacía una universidad norteamericana. Entonces, para que vean, el enfoque de las coaliciones defensoras perfectamente puede funcionar, perfectamente es un enfoque de tipo cognitivo. ¿Y por qué coaliciones defensoras? Porque cada coalición defiende sus valores, defiende su proyecto, defiende sus ideas. Hay otra cosa que le critican a Sabatier y le decían, pero escúcheme, Sabatier, se lo decían en inglés, pero yo se lo traduzco, ¿no? A ver, ¿cómo puede ser? No todos están por los valores. O sea, hay gente que en una coalición no está por el valor, el ideal de impulsar esa causa, está por el dinero. Y Sabatier dice perfectamente, quien está por un interés monetario también está porque idealiza ese valor. Y si apoya a la coalición, tenés que considerarlo. Entonces, cuando hablamos de valores que nuclean en las coaliciones, entran las dos cosas, los que van por el ideal y los que van por la moneda. ¿Me siguen cómo es el tema? Entonces, cuando usted habla, Sabatier, de valores, te estoy hablando de las dos cosas, te diría. Te estoy hablando de tipos que integran esa coalición porque bien están motivados por la idea X o porque creen realmente que hay un prejuicio económico que le va a sufrir. Por ejemplo, el lío que hubo con Cristina Kirchner en el 2008, que fue la crisis del campo, del voto no positivo de Cobos, la crisis de la resolución 125. En esos momentos vos veías que había una coalición en contra que estaba por el ideal, basta de meternos la plata, de sacarnos la plata del bolsillo, esto que el otro, las retenciones, y estaban los que iban, no me saquen más plata, loco, ¿no? ¿Se entiende? Había gente que iba por un ideal de libertad, ¿no? Y otro que iba defendiendo el dinero. Sea como sea, te dice Sabatier, ambos compartían algunos valores centrales e intereses centrales. ¿Se entiende? O sea que en el deep core ahí están los ideales y el dinero también, de alguna forma. ¿Se entendió? Bueno, entonces ahí está. Les voy a dar un ejemplo ahora. En unos años atrás, acá en la ciudad de Buenos Aires, hubo una feria, estaba Aníbal Ibarra de intendente de la ciudad de Buenos Aires, y Jorge Bergoglio, el que ahora es Jorge Bergoglio, que es el cardenal primado de la Argentina, que ahora es Francisco del Vaticano, discutieron mucho en esta época. ¿Qué pasó entre Aníbal Ibarra, es el quilombo de Cromañón, todo eso, ¿no? Bueno, Aníbal Ibarra, como intendente, le ofrecen hacer una exposición de León Ferrari. León Ferrari es un renombrado artista argentino que murió hace 5 años atrás,
que hace arte de tipo posmoderno. Es decir, agarraba un Cristo y te lo crucificaba arriba de un avión. Si quieren alguno buscar León Ferrari obras, búsquenlo para que le aparezca ahora y tengan idea de lo que estamos hablando. Entonces, León Ferrari, ¿qué hacía? Hacía un arte posmoderno, muy querido internacionalmente, pero para cierta parte de la opinión pública lo que León Ferrari hacía era una basura. Por ejemplo, una cafetera y le pegaba una estampita a la Virgen María arriba. Entonces los grupos religiosos estaban enojadísimos. Bueno, le permitieron, yo veo bien que exponga a León Ferrari, para mí hay que respetar la libertad de todos, la de los artistas también. Bueno, pero le permiten exponer en el Centro Cultural Recoleta, que está al lado de la iglesia y del Pilar. O sea, en pleno centro Recoleta, el tipo se despacharon con una obra de un artista posmoderno internacional muy bueno, pero había gente que decía, che, la foto de la Virgen María arriba de una cafetera, es ofender a la Virgen, dejate de joder con una cafetera, crucificaste a Jesús sobre un avión norteamericano, dejate de joder, estás tratando con un símbolo religioso. Empezaron a rastrompadas. A cada rato había un religioso que le abollaba la cafetera de León Ferrari, que le tiraba un huevazo al Cristo crucificado sobre un... ¿Me siguen? Es decir, entonces venían los otros y los sacaban a los religiosos que pataleaban, se peleaban, amenaza de bomba, cada rato tenían que cerrar la obra. Había gente que decía, esto es pornografía, solamente un loco se le ocurre pegar una foto de la Virgen María sobre una cafetera, ¿no? ¿Me siguen? Bueno, y otros decían, no, esto es arte, fíjate vos qué visión, cómo mezcla lo religioso y lo profano, bla, bla. Bueno, se daban con todo, trompada, amenaza de bomba, cerraban, abrían. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente tienen que terminar cerrando la exposición porque era imposible hacerla, todos los días había un quilombete. Entonces la terminan cerrando y dicen, bueno, perdona, León, no fue nuestra intención, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros aplaudían, bien, cerramos esa porquería blasfema, aplaudían ahí, ¿no? Bueno, ¿qué pasó acá? Hubiera dicho Sabatier. Muy sencillo, muchachos. Estuvieron siempre parados en el anillo erróneo. ¿Por qué, Sabatier? ¿Qué hubiera dicho? Y te dije, Sabatier te hubiera dicho, si querés hacer una política pública, ¿dónde tenés que pararte? ¿En el deep core, que están los valores centrales, o en el policy core, donde hablas cómo instrumento? ¿Se entiende dónde vamos? Lo que vos, en el caso Recoleta que me estás diciendo, siempre estuviste parado en el deep core. Es decir, ¿es arte o es pornografía? ¿Es arte o es una basura? O sea, nunca te ibas a poner de acuerdo. Estuvieron siempre discutiendo de políticas públicas sobre el anillo equivocado. ¿Y cómo tendríamos que haber hecho, Sabatier? Muy sencillo, very easy, hubiera dicho en inglés. Tenés que pararte en el anillo de políticas públicas. Es decir, preguntar, ¿cuánto tiempo puede durar una exposición de este tipo de arte? 3 meses, por reglamento nosotros podemos utilizar 3 meses de exposición. Listo. ¿Cuánto puede exponer una persona de arte religioso luego de que León Ferrari exponga? Otros 3 meses. O sea, si hubieran negociado entre las dos coaliciones, bueno, 3 meses expone León Ferrari con su obra La Cafetera con la Virgen María pegada a una estampita, ¿me siguen? Y 3 meses pueden venir los que dicen, mira, tengo fotos de santitos en serie acá para exhibir. Perfecto. O sea, ¿qué te hubiera dicho Paul Sabatier? Faltó el mayorista, quisiera negociar a las dos coaliciones y ponerse de acuerdo en cómo utilizar el espacio público. ¿Me siguen? Usted tiene derecho a utilizar el espacio público, listo. 3 meses para usted, 3 meses para el otro. ¿Me siguen? De alguna forma eso hubiera tranquilizado bastante el tema de la exposición de León Ferrari, que terminó con un bochorno, la tuvieron que terminar cerrando. Con lo cual, ahí les demostré con un caso concreto cómo el enfoque de las coaliciones defensoras sirve para generar consensos si te parás sobre el lugar apropiado. Si siempre vas a estar discutiendo si es una porquería o si es bueno, nunca vas a lograr nada. En cambio, si te parás sobre el anillo de cómo implementamos tal cosa, qué tiempo puede estar usted, qué tiempo puede estar yo, vas a ver que las cosas cambian. Y si te parás sobre el aspecto secundario, que es, ¿está bien iluminada o está mal iluminada la feria? Vas a ver que es una cagada. Te dice, mira, ¿qué importa que esté bien o mal iluminado? ¿No te das cuenta que la gente rechaza la feria o la prueba, la feria artística? ¿Se entiende dónde vamos? Entonces Sabatier te hubiera dicho, parate en el lugar apropiado, el anillo de políticas públicas. ¿De dónde viene esta teoría del anillo de políticas públicas? Es la técnica de negociación de Harvard, esto. La técnica de negociación de Harvard le enseñan a los abogados de Harvard, Harvard con H, no con J. Bueno, lo de Harvard con H
les enseñan que, bueno, nunca te pares en el núcleo del conflicto. Siempre parate en cómo distribuís las cosas que interesan a ese conflicto. ¿En qué sentido? Imagínense que hay una pareja que se quiere divorciar. Está el abogado de la mujer, está la abogada del hombre. ¿Me van siguiendo? Entonces, vos no me querés más, yo te quiero, no te quiero. O sea, ¿qué te diría Sabatier? Nunca te pares en el anillo del polisicor. Que se quieran o no se quieran es un aspecto importante, pero vos no podés hacer nada respecto de eso. Quiérala un poco más, le decís a él. No la quiero nada. ¿Se entiende dónde vamos? No podés pararte en el polisicor. Pero ¿qué tienen que hacer los abogados? Muy sencillo. Dicen, bueno, miren, es evidente que avanzamos hacia una ruptura del vínculo. ¿Quién va a quedarse con la casa? ¿Quién se queda con el auto? ¿Quién paga el colegio de los chicos? ¿Quién discutir? Hay que discutir el cómo y no discutir el qué. ¿Se entiende dónde vamos? Entonces de esa forma vas a ver que conseguís algún acuerdo. Bueno, esa técnica de negociación de Harvard, Sabatier la aplica en este enfoque de las coaliciones defensoras. Nunca te pares en el deep core o en los valores centrales, siempre parate en el anillo de política pública. Y ahí tenés que negociar en ese anillo y vas a ver que conseguís acuerdo. Es más, y Sabatier se anima. Y luego, cuando vas teniendo mucha gimnasia en negociar, vas a ver que podés ponerte a discutir sobre el deep core. Algún día vas a poder decir, che, ¿podremos discutir tal enfoque del deep core así no nos peleamos un poquitito menos todavía? Y Sabatier dice que algún día se podría. Pero, a mi criterio, con que alcance, con que hagamos funcionar bien el segundo anillo, somos todos felices. Ya que en la Argentina, si nosotros lográsemos hacer andar bien el anillo de los consensos, somos Gardel y los bandoneonistas. Por eso te quiero decir que, bueno, entonces, ¿qué le demostré acá? Le demostré el enfoque de las coaliciones defensoras. De esto puede haber alguna pregunta en el segundo parcial, así que no se hagan los distraídos. ¿Me siguen? Este es el enfoque de las coaliciones defensoras de Paul Sabatier. Paul Sabatier. Bueno, se lo conoce como enfoque cognitivo porque se basa en los aprendizajes de las distintas coaliciones. Y las coaliciones se nuclean en torno a 3 anillos. El corazón de valores profundos, el anillo de políticas públicas y el anillo de aspectos secundarios. Y acuérdense, el rol del mayorista, del broker o del juez de políticas públicas es fundamental, porque es el que tiene que hacer negociar a las 2 o 3 coaliciones que integran ese problema o que se pelean en torno a ese problema. Punto. Bueno, recapitulando, ¿qué vimos hoy? Vimos las características centrales de los estudios de políticas públicas, vimos que son multidisciplinarios, multimetodológicos, basadas en cuestiones concretas. Esas cuestiones concretas siguen procesos, ¿me van siguiendo? Y que hay que distinguir entre el ser y el deber ser en políticas públicas, pero juegan los dos al mismo tiempo. Luego, ¿qué vimos? Vimos el enfoque de los subgobiernos. Ningún gobierno gobierna solo, gobierna en alianza o en contradicción con otros grupos, ¿me siguen? Y que las sociedades están integradas por múltiples grupos y esos grupos compiten entre sí por influir en la decisión pública que les interesa. ¿Me siguen? Entonces ahí va. Y luego, ¿qué vimos? Vimos las coaliciones defensoras de políticas públicas, que es uno de los últimos enfoques y es un enfoque de los llamados cognitivos, porque se basa en los aprendizajes de las coaliciones y te enseña a negociar en base a los 3 anillos. Un anillo de valores profundos, un anillo de políticas públicas, un anillo de aspectos secundarios. ¿Listo? Bueno, eso fue todo por hoy. ¿Hay alguna pregunta que tengan, duda, inquietud o lo que... Bueno, listo. Hoy terminamos antes, por ser viernes también es bueno eso, así que bueno. No hay más preguntas, estamos corrigiendo. Sí. Viviana Yacoy le habla. Quería hacerle una pregunta ya que falta el parcial. Y bueno, perfecto. Escribime al mail de la cátedra que vos sabés me tenés que escribir y les comunicamos a ver un día de recuperatorio. Pero el recuperatorio va a ser virtual. No, perdón, el día del recuperatorio tiene ya especificado. Está especificado, así que queda tranquila. El día del recuperatorio va a ser virtual, creo. Creo, si la facultad no nos obliga, yo lo tomo virtual. ¿Me seguís? Tengo que preguntar. El mail, yo había mandado un mail al profesor Gerardo, ¿por qué no me pude presentar?
Está bien, vos no te hagas problema, pero vas a tener que rendir, va a ser recuperatorio. Bueno, porque no, como no me contestó que yo no podía ir ese día, pensé que me dan una posibilidad de darla sin ir a recuperar. No, tenés que ir a recuperatorio. Y mirá que el recuperatorio se puede ir una sola vez. Si en el otro examen te va mal, sonaste, ¿me seguís? O sea, vos acordate que solamente tenés derecho a una instancia de recuperación. O sea que estás condenada a sacarte más de 4 en la otra, sí o sí. ¿Listo? Bueno, gracias, muy amable. No, por favor. Bueno, listo, de mi lado nada más. Así que bueno, vamos saliendo. Un gusto haberlo tenido y continuamos con todo. Chau a todos. Gusto.